Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Titans número 29, con guión de John Layman y arte de Pete Woods. Espero que les guste. La historia continúa en el búnker de los Titans, en Nueva York. Raven recuerda que hace una semana evacuar el planeta parecía imposible, y que había 1.000.000 de factores por considerar. Pero Roy Harper preguntó qué harían con los villanos, ya que no podían dejarlos atrás, por mucho que lo deseen. Durante la reunión, Donna le contesta que existen varias opciones, como la zona fantasma, dimensiones de bolsillo y tecnología de encogimiento, y agrega que varias instalaciones de detención importantes serán trasladadas por completo. Añade que algunos villanos son demasiado peligrosos y que requieren atención de manera individual, transporte especializado y mayor seguridad. Y les pide a todos sus opiniones para decidir quiénes requieren ese trato especial. Starfire pregunta qué ocurrirá con los villanos que aún no han sido atrapados, como Deathstroke, porque donde sea que los evacúen estarán libres y aprovecharán el caos. Donna afirma que los tratarán igual que siempre, manteniéndose vigilantes, listos para detener cualquier amenaza apenas surja. Nos movemos al presente, al exterior de un campamento. Raven recuerda que no estaba lista para todo lo que implicaba la evacuación, al menos no al inicio. Ella y Nightwing conversan. Nightwing comenta que resulta difícil de creer, pero que aún así lo lograron, habiendo evacuado a millones de refugiados en tiempo récord, dispersados en campamentos a lo largo de un mundo recién descubierto. Raven explica que puede sentir las emociones de cada uno de esos exiliados, miedo, temor e incertidumbre, acumulados en millones de personas. Nightwing considera que, aunque era de esperarse, estos sentimientos pasarán con relativa rapidez, y señala que tuvieron suerte con el lugar al que fue enviado su grupo, un entorno que considera perfecto y cuyos anfitriones no podrían ser más generosos y hospitalarios. En ese momento, una voz los saluda, dirigiéndose a ambos. Se trata de Amethyst, quien se presenta frente a ellos y les da la bienvenida a Gemworld. Ambos se quedan de pie frente a ella, observando las maravillas que ese mundo ofrece. Nightwing expresa que no pueden agradecerle lo suficiente y menciona que, aunque el título de Titan honoraria no tenga el mismo peso que el de princesa, valoran profundamente su ayuda. Amethyst responde que nació en Gemworld, pero vivió 13 años en la Tierra, igual que muchos de los primeros colonos del lugar, y afirma que si la amenaza que enfrentan es tan peligrosa, lo mínimo que pueden hacer es ofrecer refugio, y les pide que la llamen Amy. Luego los invita a seguirla para reunirse con representantes de las 12 casas reales y comenzar a planear los reasentamientos. También les informa que preparó aposentos con todas sus pertenencias. Raven pregunta por la persona que trajo con ella, y Amy confirma que está asegurada en una mazmorra bajo el castillo, exactamente según lo solicitado. De pronto, un guardia detiene a la princesa y le informa que tienen un problema. El guardia se acerca con una niña, explica que la encontró en las afueras del campamento y que la pequeña asegura haber perdido a su madre y a su padre. Nightwing le pide a Raven que intente ubicarlos, ya que las emociones de los padres deben ser muy intensas y podrían servirle como guía. Raven responde que podrá encontrarlos, aunque tardará un poco, porque en ese lugar se mezclan demasiadas emociones fuertes. Mientras avanzan, el guardia comenta que los poderes místicos de Raven podrían amplificarse en Gemworld, ya que la magia es especialmente poderosa allí, y tranquiliza a la niña, asegurándole que los magos del castillo pueden ayudarla. Al ingresar al edificio, la niña afirma con calma que está segura de que encontrarán a sus padres, y en el reflejo de un espejo se revela que ella no es quien dice ser. Dentro del castillo, Amy los deja solos para que puedan instalarse con tranquilidad. Les comenta que enviará a un cortesano cuando comiencen los procedimientos. Al observar la belleza del lugar, Nightwing comenta que podría acostumbrarse a vivir en un palacio. Raven le recuerda que él es un multimillonario y le pregunta si no está ya habituado a vivir en mansiones. Dick responde que en Bloodhaven no existen castillos de cuarzo púrpura, ni estructuras que parezcan salidas de un cuento. Y Raven lo complementa al afirmar que, en realidad, ya no queda mucho de nada allí. Raven le pregunta a Nightwing si cree que los otros Titans están bien, y le comenta que Cyborg está participando en el torneo Omega para obtener la energía necesaria y detener el regreso de Darkseid, pero le confiesa que, aun con la energía Omega y la tecnología integrada de la Mother Box, no saben si realmente podrá detenerlo. Ni siquiera están seguros de que Victor pueda sobrevivir a la competencia. Nightwing le responde que deben tener fe y afirma que todos saldrán bien de esto. Recuerda que hace apenas unas horas se despidieron de Donna,
Roy y John, quienes están en la Watchtower lunar, y señala que las evacuaciones parecen desarrollarse sin dificultades. Por su parte, en la Watchtower lunar, Donna Troy intenta comunicarse con Starfire, pero John le informa que el canal de comunicación está bloqueado. La han perdido. Nightwing continúa explicándole a Raven que, aunque Starfire está por su cuenta, lleva tiempo deseando volver al espacio, y que liderar el convoy de refugiados desde Titan's Tower resulta ser el trabajo perfecto para ella, por lo que supone que debe estar disfrutándolo. Sin embargo, en el espacio, Starfire intenta comunicarse con Donna sin obtener respuesta, repitiendo el llamado cada vez con mayor insistencia, cuando una voz la interrumpe para advertirle que sus súplicas caen en oídos sordos y que se prepare para la muerte. Se trata de las Female Furies, parte del ejército de Darkseid. De regreso en la Tierra, Nightwing le pregunta a Raven si se está preocupando por Gar, Beast Boy, pero ella lo niega. Raven menciona que él está con Beast Girl, disfrutando de su rol como el hermano mayor, y explica que a sus refugiados se les ha asignado un planeta deshabitado, así que duda que se topen con algún peligro. Sin embargo, Beast Boy y Beast Girl están en apuros al enfrentarse a los monstruos autóctonos de ese planeta, mientras Beast Boy protesta porque les habían asegurado que no había vida animal allí, y promete enviarle a Donna una queja cuando se libren de las criaturas. De regreso en la Tierra, Dick añade que sabe que ella está preocupada y que entiende cuánto miedo siente en ese momento, recordándole que él tampoco está libre de sus propias preocupaciones, pero agrega que, aún así, las cosas parecen estar yendo muy bien. De pronto, la tierra bajo sus pies se sacude y ambos se tambalean. Dick reconoce que quizá habló demasiado pronto y se pregunta si ese impacto podría haber sido lo que teme, pero Raven lo interrumpe para decirle que no, que ella está en las catacumbas debajo del castillo, pero que ese impacto provino de la cámara de recepción del castillo por la que acaban de pasar. Ambos se preparan para luchar y salen de inmediato en esa dirección. Cuando llegan al lugar, Raven y Nightwing quedan sorprendidos al ver de quién se trata. No se enfrentan a un qué, sino a un quién. Es Jinx, quien, habiendo atrapado a Amethyst y a los guardias, les revela su forma real y se presenta ante ellos como la nueva princesa de Gemworld, ordenándoles que se inclinen ante ella. Mientras tanto, a varios años luz de distancia, Mad Harriet le dice a Granny Goodness que solo debe dar la orden y los erradicarán a todos. El ejército apocaliptiano permanece a la espera, inmóvil. Starfire le indica a las Titan Towers que están con ella que se retiren de inmediato y promete que hará todo lo posible por ganarles el mayor tiempo posible, pero una voz la interrumpe, declarando que no lo hará sola. Se trata de la Green Lantern Corps, el cuerpo de linternas verdes, quienes aparecen para ayudar. Jessica Cruz toma la delantera y le informa a Starfire que las comunicaciones de la Tierra están bloqueadas, pero aún así lograron oírla y acudieron para ofrecer apoyo y sacarla de allí. Por su parte, Granny Goodness le ordena a sus tropas que mantengan sus posiciones, ya que ellos no son su objetivo. Los considera insignificantes y les ordena esperar la señal antes de dirigirse al verdadero destino asignado: ¡la Tierra! Starfire se sorprende al notar que las están dejando ir. Jessica menciona que eso es algo bueno, ya que no está segura de que tuvieran una oportunidad contra ese ejército apocaliptiano, incluso con los refuerzos. Starfire observa una flota de naves cerca de ellas y reconoce que pertenecen a la flota real de Tamaran, lo cual solo puede significar una cosa. Pero no alcanza a terminar la idea porque su hermana Commander se presenta ante ellas y le dice a Starfire que debería estar dándole las gracias, ya que ella y los terrestres le deben la vida a la reina Blackfire. Mientras tanto, en Gemworld, Jinx les dice a Raven y a Nightwing que mejor la llamen reina en lugar de princesa, ya que el título le queda corto ahora que ha tomado control del poder local. Les comenta que había oído rumores sobre ese lugar, Gemworld, donde la magia florece y las gemas contienen, mejoran y concentran el poder hechicero. Cuenta que, mientras los Titans evacuaban el planeta, realizó un encantamiento para disfrazarse y manipuló la probabilidad para asegurarse de llegar ahí. Luego inicia su ataque contra ambos Titans y menciona que lo hizo porque sus habilidades místicas alcanzan su apogeo en ese mundo. Explica que, al llegar, encontró a los hechiceros más formidables de Gemworld y afirma que ahora ese poder es suyo. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Jorge Luis Logo. Jinx explica que sus capacidades han aumentado desde la última vez que se vieron y afirma que ahora es casi omnipotente.
Luego envía a sus esbirros de cristal para atacar a Nightwing y a Raven. Mientras esquivan los ataques, Raven exclama que siente la escala de poder de Jinx y que es casi inconcebible. Nightwing activa el intercomunicador con urgencia, reportando que han encontrado complicaciones en Gemworld y solicitando refuerzos inmediatos. Pero Donna no responde. Nightwing, mientras lucha, maldice porque las comunicaciones están caídas, y luego le pregunta a Raven si puede contactarlos telepáticamente. Raven le confirma que no puede, ya que todo en la Tierra también está bloqueado para ella. Nightwing reconoce que están solos y que no le gustan sus probabilidades. Raven agrega que, aunque odia decirlo, quizá necesiten despertar a su acompañante sorpresa, aunque considera que es una idea terrible. Aún así, admite que no ve otra opción. Nightwing le dice que lo haga de inmediato y Raven sale volando. Poco después, más abajo, en la mazmorra, Raven se aparece frente a Terra, quien está retenida en un tanque de cristal. Terra le pregunta a Raven dónde se encuentran y qué ha ocurrido, y Raven le informa que el regreso de Darkseid está amenazando el planeta, por lo que evacuaron a Gemworld. Donna necesitaba mantenerla en un lugar seguro, y ella se ofreció de voluntaria. Raven jala la palanca del dispositivo para liberar a Terra, mientras le explica que sabe que no debe subestimarla, y que quería asegurarse de que no escapara. Pero ahora están en problemas. El mundo entero está en peligro, y liberarla podría ser su única esperanza. Con Terra ya libre delante de ella, ambas se miran a los ojos, y Raven le pide, por favor, que no la haga arrepentirse de haberla liberado. Mientras tanto, en otro lugar, Cyborg se encuentra solo y pensativo. Luego intenta darse ánimos diciendo, «Muy bien, Vic, tú puedes, porque ¿cuál es la alternativa? ¿Entregarle el mundo a Darkseid? Eres un Titan, y tienes a todos tus amigos contando contigo, por no mencionar a toda la Tierra. Estás luchando por ellos. Tú puedes hacerlo, Cyborg, o morirás en el intento». Y se nos cuenta que en el próximo número veremos a Cyborg entrando al torneo, en la continuación de DCKO. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.